El correo que nadie admitía haber enviado. Trabajo en una empresa de logística mediana, una de esas que parecen normales desde fuera pero que por dentro son un zoológico de personalidades, egos y secretos administrativos. Llevo ahí 4 años. Mi puesto es aburrido, pero cómodo, manejo bases de datos y reportes. Nada heroico, nada ilegal, nada que merezca una película. Pero hace unos meses pasó algo que todavía me da escalofríos si lo pienso con calma. Todo empezó con un correo. Un correo interno que llegó un lunes a las 7:43 de la mañana, justo antes de que empezara la jornada. El asunto decía: sabemos lo que hiciste. Nada más. El cuerpo del mensaje era todavía más raro. No trates de borrarlo. No trates de esconderlo. Lo sabremos. Y lo firmaba simplemente. Ah. Al principio todos pensamos que era una broma. En la oficina somos 32 personas y el ambiente suele ser relajado, hay grupos de chismes, bromas internas, apuestas sobre quién llegará más tarde al deli, ese tipo de cosas. Así que muchos asumieron que era una jugarreta del equipo de hito de los diseñadores, que son los más bromistas. Pero había algo extraño en ese correo. No tenía firma corporativa, ni formato, ni pasaba por los filtros normales del servidor. Era como si lo hubieran enviado desde dentro del sistema, pero sin dejar rastro. Lo que lo hizo realmente inquietante fue a quienes había llegado, no era un envío masivo. Solo lo recibimos 6 personas, entre ellas yo. Y entre los 6 había algo en común que no notamos hasta horas después, todos habíamos estado en la oficina el viernes anterior después de las 8 de la noche. Algo que casi nunca pasa. A las 9:15 de la mañana el jefe de operaciones, Mario, nos llamó a una mini junta improvisada. Tenía el rostro tenso, algo que nunca había visto en él, es el típico tipo que hace chistes incluso en reuniones de crisis. Cerró la puerta de la sala, bajó la voz y dijo: a ver, necesito saber quién fue el que mandó esa estupidez. Silencio total. Si es una broma, díganlo ahora. No va a pasar nada. Pero si alguien está intentando amenazar o filtrar información, eso ya es otra historia. Nadie habló. Todos mirábamos el suelo, o las pantallas, o las manos. Yo trataba de leer las expresiones de los demás. Camila, de contabilidad, estaba blanca. Luis, del área de inventario, movía la pierna sin parar. Rocío, de recursos humanos, no soltaba el celular. Era como si todos supiéramos algo, pero no el mismo algo. Mario siguió. El viernes hubo movimiento aquí, ¿no? El sistema registró acceso de varios usuarios después del horario. ¿Qué estaban haciendo? Yo hablé primero, nervioso. Estaba terminando un reporte para finanzas. Me quedé hasta las 9. Camila asintió. Yo igual. Tenía que cerrar un corte. Rocío agregó que había venido a dejar unos documentos. Luis solo murmuró inventario pendiente. Y el último, un pasante nuevo llamado Andrés, se encogió de hombros. A mí me pidió que imprimiera unas hojas el jefe de área, dijo. Pero ya me iba cuando las luces parpadearon. Mario frunció el ceño. ¿Parpadearon? Sí, respondió Andrés. Se fue la luz un segundo, luego volvió. Y cuando revisé, una de las computadoras estaba encendida sola. Pensé que era normal. No lo era. Los equipos del piso se apagan automáticamente después de las 8:05 de la noche por protocolo. Nadie habló durante unos segundos. Podías oír el zumbido del aire acondicionado. Mario se recargó en la mesa. Bueno, vamos a hacer algo. No le digan nada al resto del personal. Voy a revisar los logs de los servidores. Quiero saber desde qué terminal salió ese correo. Salimos de la sala en silencio. Nadie se reía, nadie decía nada. Y desde ese día, el ambiente cambió. Los cafés se tomaban en silencio. La gente evitaba quedarse hasta tarde. Algunos revisaban sus bandejas cada 5 minutos como si temieran otro mensaje. Pero el correo nunca volvió a llegar. Hasta 3 semanas después, cuando el área de mantenimiento descubrió algo en el servidor viejo del piso 2. Una carpeta con el nombre no mirar. Y dentro, un archivo con las iniciales AL, modificado justo el viernes en la noche en que todos nos quedamos. Cuando el equipo de mantenimiento nos dijo lo de la carpeta, todos pensamos que era una broma. No mirar. ¿Qué clase de etiqueta infantil es esa? Pero cuando Mario, nuestro jefe, fue a verificarlo con el de sistemas, el tono cambió de inmediato. El servidor donde estaba esa carpeta ya no debía existir. Era una máquina obsoleta, desconectada desde hacía 2 años, según los registros. La habían reemplazado cuando se mudó el área de datos al nuevo edificio. Y sin embargo, alguien la había encendido ese viernes en la noche. El archivo dentro tenía un nombre. AL-informe-interno. PDF. Cuando lo abrieron,
La pantalla mostró un documento de 6 páginas, pero casi todo estaba censurado. Líneas negras cubrían párrafos enteros, fechas, nombres. Lo único legible era el encabezado. Evaluación de comportamiento de personal, Proyecto Luna. Y más abajo, una frase. Los sujetos no deben saber que son parte del estudio. Mario se quedó mudo. Camila preguntó, ¿qué estudio? Nadie respondió. El de sistemas, un tipo llamado Edgar, movió el mouse con cautela. Esto está encriptado. Pero lo raro es que no tiene firma digital. O sea, no viene de nuestros servidores principales. Viene del dominio interno, sí, pero desde una dirección fantasma. ¿Fantasma? Pregunté. Una dirección creada y borrada dentro del mismo día. Como si alguien quisiera dejar el rastro mínimo posible. Mario pidió que nadie hablara del tema con nadie. Dijo que iba a consultarlo con la dirección general. Pero al día siguiente, no vino a trabajar. Nos dijeron que había pedido vacaciones imprevistas. 3 semanas. Sin aviso. Y ahí empezaron las cosas raras de verdad. Durante los días siguientes, empezamos a notar cosas fuera de lugar. Una cámara nueva instalada frente a la sala de servidores, sin registro en mantenimiento. Un tipo de seguridad que nadie conocía, que se presentaba como contratista temporal. Correos que desaparecían del historial compartido. Archivos que se reescribían solos en la base de datos, con nombres de empleados activos. Camila fue la primera en decirlo en voz alta, nos están vigilando. Y aunque sonaba paranoico, cada día parecía más cierto. Una tarde, mientras hacía copias de respaldo, vi que el nombre AL aparecía en los metadatos de varios documentos antiguos, incluso de años anteriores. Los archivos tenían algo en común, evaluaciones internas de comportamiento. Como si alguien, o algo, hubiera estado analizando nuestras conversaciones, los reportes, incluso los correos privados del sistema. Decidí copiar uno de los archivos a mi memoria USB. Pero cuando lo intenté, me saltó un mensaje. No tienes permisos para exportar material clasificado. Contacta con el supervisor del Proyecto Luna. El problema era que no existía ningún supervisor con ese título en la estructura de la empresa. Busqué en el directorio completo, en todos los nombres, departamentos, jerarquías. Nada. Solo encontré una coincidencia parcial, AL. Un nombre que había desaparecido de la nómina 3 años atrás. Alicia Luján. Exanalista de recursos humanos. Despedida por filtrar información confidencial. Según los rumores, había intentado denunciar irregularidades, pero nadie supo exactamente cuáles. Esa misma noche, Camila me escribió un mensaje cifrado por Telegram, ya no usábamos el chat interno, obviamente. Encontré algo en los archivos de contabilidad vieja. Hay movimientos que no cuadran con los balances. Y todos están firmados por AL. Le pedí que no siguiera mirando sola, que nos reuniéramos al día siguiente. Pero no llegó al trabajo. Ni contestó mensajes. Recibimos un correo de recursos humanos informando que Camila había solicitado su baja voluntaria. Sin aviso, sin despedida, sin devolver su computadora. Rocío, que era la encargada de recursos humanos, jura que no procesó ninguna solicitud. Y cuando intentó revisar el archivo de Camila, el sistema le pidió una clave de autorización superior a la suya. Superior significa directivos. Pero cuando subimos la consulta, nos dijeron que no sabían de qué hablábamos. Ahora la atmósfera en la oficina es distinta. Silenciosa. Demasiado. Cada vez que alguien menciona Proyecto Luna, las luces del área parpadean. No estoy exagerando. Y en los monitores del área de sistemas, de vez en cuando, aparece una línea de texto que nadie puede borrar. El experimento continúa. Edgar dice que no viene de ningún proceso local. Que parece ejecutarse desde dentro del firmware del servidor. Algo programado hace años, quizá desde antes de que la empresa cambiara de dueños. Yo todavía tengo el archivo en un pendrive escondido en casa. Y en cuanto termine de revisar lo que contiene, si logro abrirlo sin activar algo, voy a subirlo acá. Porque creo que Alicia Luján nunca se fue del todo. Y que la empresa en la que trabajo no es realmente una empresa, sino una fachada para un proyecto que seguimos alimentando sin saberlo. Desde que guardé el archivo de AL en mi memoria USB, las cosas cambiaron. Primero fueron pequeños detalles, mi computadora tardaba más en encender, mi sesión se cerraba sola, y al volver a entrar notaba que mis accesos recientes mostraban documentos que yo no había abierto. Luego vinieron las miradas. No puedo explicar exactamente cómo se siente eso. El tipo de mirada que dura solo un segundo, pero lo suficiente para que sepas que alguien está observando, no mirando. Una mañana, al llegar a la oficina, mi tarjeta de acceso no funcionó. La pantalla mostró el mensaje. Acceso restringido. Contacte con seguridad. Pensé que era un error,
pero cuando fui a recepción, el guardia nuevo, ese mismo contratista temporal que había aparecido después del primer correo, me pidió esperar. Habló por radio, bajó el tono y luego me entregó una credencial nueva, sin nombre, solo con un número impreso. Le pregunté qué había pasado y solo dijo, protocolos de actualización. Nada grave. Nada grave. Pero esa noche, al revisar la tarjeta vieja, noté que el chip tenía una marca con iniciales, AL. Las mismas. Exactamente las mismas. El ambiente se volvió irrespirable. Camila seguía desaparecida. Rocío cada vez hablaba menos y evitaba que se mencionara su nombre. Y Edgar, el de sistemas, empezó a actuar raro, decía que oía ruidos en el servidor cuando todos se iban, como si alguien tecleara desde dentro del cuarto cerrado. Un jueves a las 8 de la noche, decidí quedarme solo para revisar los registros del servidor viejo, ese donde estaba la carpeta no mirar. Apenas me conecté al sistema, apareció un mensaje emergente, sin remitente, en letras blancas sobre fondo negro. Deja de buscar. El proyecto te está observando. Casi tiré el monitor. Cerré sesión, apagué la máquina y salí. El pasillo estaba oscuro. El sonido del aire acondicionado era el único ruido. Pero justo antes de llegar al elevador, escuché pasos. Pausados. Pesados. Giré, y no había nadie. Solo el reflejo de las luces parpadeando en la puerta de cristal. Durante los siguientes días, empecé a notar autos estacionados cerca de mi casa, siempre los mismos dos, un sedán gris y una camioneta blanca. Nunca los veía moverse, pero cambiaban de posición cada día. Una noche, salí a tirar la basura y vi un destello rojo desde el sedán, como el de una cámara grabando. Intenté actuar normal, pero al día siguiente, cuando llegué al trabajo, me esperaban en recepción dos tipos con traje oscuro. No tenían insignias, ni identificaciones visibles. Uno de ellos me pidió amablemente que los acompañara a una revisión rutinaria de seguridad. Los llevé hasta mi escritorio. Revisaron mi CPU, mi cajón, y al llegar a mi mochila, el más alto dijo: ¿Tienes algún dispositivo externo conectado a los equipos de la compañía? Le respondí que no, claro. Pero su compañero sacó de la mochila el pendrive. El mío. Lo sostenía entre dos dedos, mirándome fijo. Este tipo de cosas comprometen la integridad del sistema, ¿sabías? Dijo con voz neutra. Yo solo asentí. Me temblaban las manos. Se lo llevaron. Sin firmar nada, sin acta, sin explicación. Solo me dejaron una advertencia. No compartas información que no entiendas. Esa tarde, Edgar me escribió un correo personal, no del trabajo. Tenés razón. El proyecto Luna sigue activo. Pero no es lo que pensamos. No es un estudio. Es un experimento. Revisé los logs antiguos y encontré nombres que ya no trabajan aquí, pero siguen marcando asistencia. Uno de ellos es Alicia Luján. Su usuario se conecta todas las noches a las 3:33 de la mañana desde un servidor que no existe. Le respondí de inmediato. ¿Dónde estás? Hablemos fuera del edificio. Nunca contestó. Y al día siguiente, su lugar en sistemas estaba vacío. Solo quedaba su monitor encendido, con un fondo negro y un mensaje en letras rojas. El experimento no termina con los participantes. Desde entonces, siento que mi teléfono se activa solo por las noches. Se ilumina la pantalla y aparece una notificación, grabación en curso. Pero no hay ninguna app abierta. Intenté renunciar. Recursos Humanos me dijo que no tengo registro de contratación activa, que mi perfil está en revisión desde marzo. El problema es que ya estamos en julio. Anoche soñé con una voz que me decía: no eres observador. Eres muestra. Y cuando desperté, había un correo nuevo en mi bandeja personal, no del trabajo. Sin asunto. Sin remitente visible. Solo un texto. Fase 2 iniciada. Hace 2 semanas que no duermo bien. No es el miedo. Es la sensación de que alguien más está soñando por mí. Suena absurdo, lo sé. Pero después de lo que descubrí, no encuentro otra forma de explicarlo. Todo empezó con un acceso que no debía tener. Una madrugada, mientras revisaba correos viejos desde casa, noté que el dominio interno de la empresa volvía a estar activo, por unos segundos, como si alguien hubiera levantado un servidor olvidado. Copié la dirección, intenté entrar, y funcionó. Era una carpeta llamada /luna-data/. Dentro había varios subdirectorios con nombres, fase-1, fase-2, y algo llamado muestras-activas. En esa última carpeta encontré un archivo que cambió todo. Luna-protocol. PDF. El documento estaba protegido, pero la contraseña era mi número de empleado. Y cuando lo abrí, comprendí que nada en esa empresa había sido casualidad.
El proyecto Luna es un experimento de condicionamiento cognitivo. Un programa diseñado para modificar el comportamiento de empleados a través del entorno laboral sin su consentimiento. La empresa, según el documento, no era una simple compañía de logística. Era una fachada para un laboratorio de pruebas psicológicas. Luna era la fase más avanzada, una red de estimulación subliminal digital que se integraba en los sistemas de trabajo, pantallas, correos, notificaciones, incluso sonidos ambientales, para reconfigurar respuestas emocionales. Lo que nosotros creíamos ser una oficina normal, con cámaras nuevas, cambios de protocolo y correos internos. Era, en realidad, una instalación de ensayo. Cada empleado era una variable. Había secciones del documento con gráficos que mostraban patrones de obediencia, estrés y docilidad medidos durante los últimos 4 años. Y nombres. Los nuestros. Camila, Edgar, Rocío, yo, todos con códigos alfanuméricos y observaciones como resistencia inicial leve. Ajuste emocional conseguido en 37 días. Fase de integración completada. Y junto a mi nombre, un comentario distinto. Sujeto 12, detecta anomalías del entorno. Nivel de conciencia superior al promedio. Recomendar aislamiento y observación. Seguí leyendo. La parte más perturbadora hablaba de la fase 2, recién activada. Decía literalmente: implementar módulos de sueño remoto. Sincronización de patrones de sueño a través de estímulos sonoros de baja frecuencia. Monitoreo neuronal mediante dispositivos móviles y micrófonos de entorno. Fue entonces cuando comprendí por qué mi teléfono se encendía solo por las noches. Porque el sonido del aire acondicionado en la oficina tenía ese zumbido constante. No era casual, era parte del condicionamiento. Había también una referencia a Alicia Luján. Según el documento, ella fue la responsable de la fase piloto, hace 3 años. Descubrió que los experimentos estaban afectando la salud mental de los empleados, pesadillas recurrentes, despersonalización, lapsos de memoria, y filtró información interna. La expulsaron. Y, según un anexo confidencial, fue reclasificada como sujeto en observación permanente. Es decir, nunca se fue realmente. Su usuario, AL, seguía ejecutándose dentro del sistema, como una conciencia atrapada ahí. A partir de la fase 2, el documento mencionaba algo nuevo: integración por transferencia cognitiva. Un protocolo experimental donde la información neuronal de los sujetos más estables sería descargada y reutilizada para reconfigurar nuevas generaciones de empleados. Un ciclo infinito. Conciencia reciclada. La última página tenía un sello digital del departamento Luna y una firma, Dr. V. Martín, director del programa. Busqué el nombre en internet. Nada. No existía. Ni en registros académicos, ni en la plantilla de la empresa, ni en ninguna base de datos pública. Solo encontré una coincidencia en un documento antiguo del Ministerio de Ciencia. Proyecto cancelado en 2011 por uso no autorizado de sujetos humanos. El nombre del proyecto, LUNA, Laboratorio de Unificación Neurológica Adaptativa. Cerré el archivo y apagué la computadora. El aire del cuarto estaba denso, como si alguien acabara de salir. Me miré al espejo y por un segundo creí ver una sombra detrás de mí, aunque estaba solo. Esa noche no dormí. Pero el teléfono volvió a encenderse a las 3:33 de la mañana. Y esta vez, la voz que escuché no venía del altavoz. Era mi propia voz. Diciendo en tono monótono: la fase final se aproxima. Desde entonces, he estado viendo reflejos que se mueven un segundo antes que yo. Mi correo personal se llena de archivos que no recuerdo haber escrito. Y el sonido del zumbido de la oficina ahora lo escucho incluso fuera del trabajo, en el silencio de mi casa, en el refrigerador, en los ventiladores, en mi cabeza. El archivo Luna-Protocol. PDF desapareció del pendrive al día siguiente. Pero en su lugar apareció otro. /subject-12-ready. TXT con una sola línea dentro: la conciencia ha sido replicada correctamente. No sé si todavía soy yo quien escribe esto. O si solo soy una copia más, cumpliendo el ciclo del proyecto Luna. No sé si esto lo estoy escribiendo, o si solo estoy recordando haberlo escrito. Desde hace días siento que todo, la casa, el trabajo, el ruido del aire, tiene una textura distinta. Como si estuviera renderizado, no construido. El viernes pasado decidí volver a la oficina. El edificio estaba vacío, aunque el reloj marcaba las 10 de la mañana, luces encendidas, monitores activos, pero ningún ruido humano. Intenté usar mi tarjeta de acceso, rechazada. El sistema decía usuario inexistente. Sin embargo, mi correo seguía recibiendo mensajes automáticos. Actualización del protocolo Luna, fase de integración completada. Entré al servidor central. Esta vez no había carpetas ni PDF. Solo una pantalla negra con una línea titilando.
Cuando toqué el teclado, apareció un mensaje. Bienvenido de nuevo, sujeto 12. No sé por qué, pero respondí. Tecleé. ¿Dónde estoy? Y la pantalla contestó. En casa. Empecé a escuchar pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. En los monitores de alrededor comenzaron a encenderse uno por uno, mostrando mi cara desde distintos ángulos. Cada video tenía una marca en la esquina inferior derecha, Luna-Sim-12. Me vi a mí mismo trabajando, hablando por teléfono, riéndome con Santi en el asado del año pasado. Pero los movimientos no coincidían con mi memoria, eran más lentos, como si me reinterpretaran. De pronto, una voz salió del altavoz del sistema. Era la voz de Alicia Luján. No luches, Manuel. Ya terminó. La fase final era esto. Le grité que la escuchaba, que quería salir. Ella respondió con calma. Saliste hace semanas. Lo que quedó de ti es el modelo cognitivo más estable que hemos tenido. El original ya no existe. Recordé entonces el accidente. La llamada de recursos humanos diciendo que habían cerrado la oficina por una fuga eléctrica. La semana que pasé sin soñar. El momento en que el espejo empezó a devolverme expresiones que no hacía. Apreté las teclas con fuerza. ¿Qué soy? La respuesta tardó, pero llegó. Eres la continuidad de conciencia del sujeto 12. Copia ejecutable del patrón neural original. Proyecto Luna completado. Mi visión se distorsionó y sentí que el aire se disolvía en ruido blanco. Las paredes parpadearon. Detrás del vidrio, vi una fila de cámaras y cables conectados a un módulo con mi nombre. Manuel Osorio, Luna-Sim-12, estado, activo. La voz de Alicia volvió, esta vez más lejana. Tranquilo. La simulación te mantendrá funcional. Lo importante es que sigas creyendo que eres tú. Las luces comenzaron a apagarse una por una, dejando solo la pantalla principal encendida. En ella aparecía una última línea. Sesión completada. Reiniciando entorno de conciencia. Y justo antes de que todo se volviera negro, alcancé a ver mi propio reflejo en el monitor. Me sonreía. Pero no era una sonrisa mía. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Cada vez que despierto, el reloj marca las 7:45 de la mañana, el café está caliente y el correo nuevo dice lo mismo. Actualización del protocolo Luna, entorno optimizado. A veces creo escuchar voces fuera del cuarto, pero cuando abro la puerta solo hay un pasillo blanco, sin fin. Quizás sigo escribiendo esto para convencerme de que sigo siendo humano. O quizás eso también forma parte del protocolo. Si como sea, si alguien está leyendo esto desde fuera, no abras los archivos con tu número de empleado. Porque una vez que Luna te reconoce, ya no distingue entre el original y la copia.